Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar del capítulo 6, que se trata sobre las operaciones formales y percepción. Y este equipo está conformado por América Rodríguez, Ale Aguilar, Batseba Sarabia, su servidora Eunice Pech, Gonzalo Linares, Asmin Hernández, Jocelyn Pedraza y Naomi Wong. Antes de comenzar con las operaciones formales, hay que hablar de algo muy importante para Piaget, es que casi un axioma para él que un periodo particular solo puede comprenderse adecuadamente en el contexto de los periodos anteriores de los que surge. Es decir, para que tú puedas comprender lo que son las operaciones formales, para así decirlo, el nivel 4, debes haber entendido el nivel 3, que podría ser las operaciones concretas. En este sentido, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de lo que lograste en tus operaciones concretas y cuáles son los límites que obtuviste también en esta etapa. Porque es importante saber los límites, porque justamente lo que te hacía falta en las operaciones concretas es lo que vas a desarrollar en las operaciones formales. Empecemos con los logros. Uno de los logros que tienes como un niño de las operaciones concretas es que desarrolles la habilidad de la reversibilidad, que es esta acción mental en la que haces algo, haces una acción como tal, y puedes tener la capacidad de revertirla al punto de inicio. El ejemplo de esto podría ser un niño que se le da una masita. Un niño de 5 años podría pensar, la aplasto. Y como la aplasto, como no tiene el concepto de reversibilidad, podría pensar que tiene más masa. En cambio, un niño de 8 años que se encuentra en las operaciones concretas, va a aplastar la masa y va a poder pensar, así como aplastar la masa, la puedo desaplastar, por así decirlo, y va a regresar a su forma anterior, que es una bolita de masa. Y justamente esta habilidad que desarrollas también te permite desarrollar lo que es la conservación, de que comprendes que sigue siendo la misma cantidad. También otro de los logros que hay en esta etapa es lo potencial, lo actual versus lo potencial. ¿En qué sentido? En las operaciones concretas, este niño se mantiene en lo actual, es decir, a un niño le puedes dar lo que es cubo A, cubo B y cubo C, y en eso se va a quedar. Pero este niño se encuentra en lo que es la transición hacia lo potencial. Entonces, lo potencial se puede observar como, por ejemplo, a un niño les das estos mismos cubos, pero también podría pensar, así como me dieron A, B y C, me pueden dar D, E y F. Pero esto es un poquito limitado, como dijimos, porque solamente se da en casos muy específicos. Ahora vamos a hablar de los límites de las operaciones concretas. Uno de ellos es que en las operaciones concretas su estructuración de organización está orientada hacia cosas y hechos concretos del presente inmediato. Es decir, por ejemplo, si a un niño le pones un ejemplo de que su puerta está atorada, solamente va a pensar en que está atorada y punto, que no puede abrirla. En cambio, un adolescente que se encuentra en las operaciones formales podría pensar, mi puerta está atorada. Entonces, a partir de esa idea, puede crear hasta 10 posibilidades de por qué su puerta está atorada y las va a poner a prueba hasta que una de ellas se base en su realidad. Es decir, como decía anteriormente, lo potencial y lo actual es donde ya el adolescente pues ya tiene lo potencial, ya puede ver más allá de lo que se le está presentando en este momento. Luego tenemos lo que es el punto 2, que es deberá dominar las diversas propiedades físicas de los objetos y los hechos una por una, debido a que sus instrumentos cognitivos son insuficientemente formales, desligados y disociados de la materia a la que se aplican. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, tú como niño de las operaciones concretas, bien sabes que tienes la capacidad de la reversibilidad y la conservación, entiendes que sigue siendo la misma cantidad y que si la aplastas y la vuelves a poner, la desaplastas, pues volverá a su forma del inicio, la anterior. Pero si, por ejemplo, haces esto y te preguntan a los 10 minutos si sigue teniendo la misma cantidad, podrías confundirte, porque justamente tus conceptos de las propiedades físicas como peso, volumen, no están desarrolladas, porque solamente estás enfocado en el presente, en lo que tienes en ese momento, que es solamente la masa, la masita como tal. Luego tenemos el último punto, que es el niño no posee un sistema total que le permita coordinar los dos tipos de operaciones reversibles. Cuando tú desarrollas lo que es la reversibilidad, también desarrollas otros dos puntos muy importantes, que es la inversión. Es decir, es saber cuando al tener un +2 se puede deshacer con un -2. Y también lo que es la reciprocidad es saber que A es más alto que B,
Por lo tanto, podemos decir que B es más chico que A. Esto es la reciprocidad. ¿Cuál es el problema con estos conceptos? Es el límite que tiene. Vamos a verlos como si fueran islas. Estas islas están separadas, por lo tanto, no podías usar todas estas funciones que tienes al mismo tiempo. Tienes que usar una por una. No tienes la capacidad o el... Hola, buenos días. Mi nombre es Alia Aguilar y hoy les vengo a explicar sobre las características principales de las operaciones formales. Como sabemos, las operaciones formales es este periodo en el que el niño deja de ser un niño y se empieza a convertir en un adolescente. La característica principal de las operaciones formales es que este adolescente sabe distinguir entre lo real y lo posible. O sea, se ve lo real como un subconjunto de todas las posibilidades que puede observar el adolescente de un solo problema. A diferencia del niño, el adolescente puede prever todas las relaciones que podrían tener distintas variables de una misma situación. Por ejemplo, si se pelea con su mamá, un adolescente puede ver tal vez que en ese mismo día ocurrieron varias variables, como el hecho de que se le olvidaron lavar los platos, de que no recogió su cuarto, de que entregó una mala calificación el día anterior, de que le contestó feo en la mañana, y entonces puede relacionar todas estas distintas variables en cómo desencadena en una posible pelea con su mamá. Por ejemplo, puede relacionar la variable A, que es no lave los trastes en la mañana, con la variable B, que es le conteste mal, con la variable C, que es le entrega una mala calificación, y entre ellas hace diferentes ecuaciones y llega a una conclusión de lo que sí es real y lo que no. Yo relaciono más o menos esto con el tema de sobrepensar. Los adolescentes que se encuentran en esta etapa, bueno, todos lo sabemos, tienden mucho a sobrepensar. Sobrepensar básicamente es esto, hacer una evaluación muy extensiva sobre la misma situación y considerar todas las variables que pueden salir sobre esta misma situación. Con esto quiero decir que el adolescente experimenta, analiza y con ello llega a conclusiones que tengan una validez real. Ya no se preocupa solamente por estabilizar y organizar los estímulos que percibe con sus sentidos. Ahora tiene esta capacidad potencial de ver cosas que tal vez no sean tangibles o que no estén precisamente a la vista de él o de ella, sino de imaginarlas. Por ejemplo, el libro nos da el ejemplo de que es un estacionamiento. La cabeza del adolescente es un estacionamiento con varios espacios para diferentes coches. Este espacio de estacionamiento puede estar completamente lleno de diferentes coches, o sea, puede estar lleno de diferentes estímulos o puede estar completamente vacío. Sin embargo, el adolescente tiene la capacidad potencial de imaginar todo lo que podría estar allí. Ahora, el libro menciona particularmente tres características importantes del periodo preoperacional, que es el razonamiento hipotético deductivo, el pensamiento preposicional y lo posible y lo hipotético, que es el método de análisis combinacional. Primero que nada, ¿qué es el razonamiento hipotético deductivo? Es esto que ya venimos viendo bastante, que es el me imagino cosas que pueden ocurrir, hipótesis, y mediante la deducción, sin necesidad de palpar, tocar y experimentar físicamente como tal, puedes llegar a una conclusión. O sea, como lo que les había dicho, no es necesariamente que el adolescente toque los problemas que tiene con su mamá y que los organice y que matemáticamente llegue a una conclusión, sino que analiza cuál de las opciones es la más lógica o viable. Y con esto voy al segundo punto, que es el pensamiento preposicional. Preposicional es este pensamiento que sale de preposiciones o frases. Eso lo podemos observar mucho en la secundaria, en el que ya no nos ponen problemas como tal, que digan, problemas matemáticos que digan, por ejemplo, ¿cuánto es 5 más 4 y es igual a 9? No, sino como tal ya nos ponen problemas que son más de razonamiento. No nos dan las variables tan claras, sino la dejan implícita en esta preposición. O frase, por ejemplo, los problemas que nos ponían de que para hacer una construcción se necesita ver la densidad del terreno, más la altura del edificio, más la condición del viento, y entonces tal vez te dan las cantidades a evaluar implícitas en la misma oración, pero como tal, uno tiene que sacar las variables y desglosar cómo es el impacto que tiene cada una en el resultado final y qué es lo que sí es posible y lo que no. Y con esto voy al tercer punto, que es de lo que ya les había hablado, de lo posible y lo hipotético, y es la fórmula que ya les había mencionado de A
y B es igual a X. A esto se le llama método de análisis combinacional. Esto viene de combinaciones, son las combinaciones que el adolescente realiza de los diferentes factores, variables, en este caso ejemplificadas con letras, de un mismo problema. Por ejemplo, otra cosa diferente del mismo adolescente es que el niño puede ver o no ver la variable. O sea, al momento de realizar la prueba Monterrey, con la niña vimos que puede tener o no tener dos palitos, las regletas organizadas. Si la regleta desaparece, deja de considerarla. Pero para que deje de considerar la regleta como variable, parte de la escalerita que tenía que formar, tiene que omitir completamente la regleta. Al contrario, un adolescente puede como pausar este estímulo y no considerarlo plenamente en la operación sin necesidad de que este estímulo deje de existir. Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos de un adolescente con la mamá, deja de considerar alguna de las variables, puede dejar de considerar tal vez la pelea que tuvo en la mañana, la mala calificación que le entregó, el hecho de que no lavó los platos y hacer combinaciones con las otras variables. No es que plenamente esa cosa deje de existir, sino que la pausa del sistema que está generando. Estos conceptos que les acabo de mencionar se pueden resumir en los siguientes puntos. El pensamiento intraposicional y las operaciones de segundo grado, que fue lo que les dije, que plenamente una variable no está explícitamente escrita, sino que uno la desglosa. Luego está, por ejemplo, el razonamiento científico, que es básicamente eso. Todos en la secundaria hacíamos experimentos con variables, las eliminábamos, las poníamos. Es lo que hace el pensamiento científico y nos dice que para los niños solo puede existir o no existir una variable. En conclusión, la línea que divide las operaciones concretas de las operaciones formales es esta diferencia entre lo que es tangible y lo que no, lo que es real y lo que es posible. Entonces, ¿cómo se identifica en qué etapa se encuentra la persona que estamos evaluando? Analizamos las pruebas que emplea el sujeto y observamos si utiliza la observación empírica o el análisis combinacional del que ya les habíamos hablado. Por ejemplo, ya no solo organiza sus juguetes, sino que ahora tiene la capacidad potencial, como los espacios del estacionamiento del que habíamos hablado, y reconoce los defectos que tiene su propio análisis. Por ejemplo, en el mismo ejemplo del adolescente puede reconocer qué cosas sí son posibles que hagan enojar a su mamá y descarta las conclusiones a las que llega, que no es posible que tengan un impacto en la solución final. Entonces, utiliza el método experimental, que es la negación o la inversión recíproca de las variables, y no solamente elimina o no una variable. Básicamente hace lo mismo, pero uno llega a una conclusión mediante el tacto y la experimentación, y el otro con el análisis combinacional. Vemos que la niña a la que le aplicamos el estudio de la prueba Monterrey solamente podía formar la escalerita o clasificar las formas entre triángulos, cuadrados, o las formas grandes y las formas chicas, o los que eran amarillos, los que eran rojos, los que eran azules, que eran cosas que podía tocar y palpar y experimentar con ellas. Al contrario, el adolescente puede sobrepensar, como decimos coloquialmente, llegar a conclusiones sin necesidad de que sean cosas palpables y sin necesidad de experimentarlas propiamente como tal, sino con el razonamiento hipotético deductivo y la combinación que realiza de estas variables. Ok, ahora vamos a realizar una actividad con mi mamá en la que le voy a preguntar varios ejemplos y ella me tiene que indicar si este personaje se encuentra en las operaciones concretas que abarca de los 7 a los 11 años o en las operaciones formales. Por ejemplo, en la primera situación en la que un vaso se cae y se rompe, son dos hermanos. Una se llama Juanita, tiene 8 años, y el otro se llama Pedrito y tiene 14 años. El vaso se cae y se rompe y llega la mamá y pregunta por qué se rompió el vaso. Juanita, de 8 años, responde que el vaso se rompió porque se cayó, simplemente. ¿En qué etapa estaría Juanita? En la primera etapa, que es de 7 a 11 años. De operaciones concretas. Y por otro lado, su hermano de 14 años responde que se cayó tal vez porque el material es muy frágil, o el piso es muy duro, o la velocidad en la que cayó específicamente fue la que lo dañó. ¿Él en qué etapa estaría? En la segunda etapa de la adolescente. Sí, en la de operaciones formales. Excelente. Ahora, la segunda pregunta es que
una planta no crece. Supongamos que le dejaron una planta encargada a un chico como su tarea de secundaria. Este chico deja su planta en el patio y después de 2 semanas, cuando tiene que entregar el proyecto, la planta no ha crecido. La maestra le pregunta que por qué no ha crecido y él dice que tal vez puede ser porque el sol no ha estado bien, o tal vez la planta no recibió los nutrientes suficientes, o tal vez la tierra no era lo suficientemente fértil, o tal vez la planta no es apta para el clima cálido de Campeche. Este chico, ¿en qué etapa se encontraría? En la segunda etapa. De operaciones formales. Operaciones formales porque puede determinar las cosas. Porque puede determinar las cosas, puede decir que sucede por esto, por el otro, por el otro. Exacto, porque da varias variables, varias posibles causas de un mismo problema. Ok, por último, una amiga está triste, por ejemplo, y una niña de sexto de primaria ve a su amiga llorar y le pregunta, ¿estás triste porque estás llorando? ¿En qué etapa se encontraría? En la primera. En la de operaciones concretas, porque nada más determina que está triste porque está llorando. exacto, considera solamente una posible causa que ve físicamente sin poderse imaginar. Estaría en las operaciones formales, si tal vez pensara, bueno, tal vez sin necesidad de verla llorar está triste porque sus papás la regañaron, porque le fue mal en la escuela, porque tiene algún problema en alguna otra área. ¿Necesitas algún otro ejemplo? No. Ok, como ya vimos que resolvió adecuadamente los ejemplos anteriores, ahora me gustaría que tú me puedas hacer un ejemplo con esta situación que te estoy dando, uno para operaciones concretas y uno para operaciones formales. Por ejemplo, si un objeto se les pierde, ¿cómo reaccionaría un niño en operaciones concretas? Un niño con operaciones concretas, se perdió el objeto, dice, no lo veo, no está, o le va y le pregunta a su mamá directamente, mamá, ¿dónde está esto? Ok, está perfecto. Y ahora, un adolescente en operaciones formales, ¿qué haría si no encuentra un objeto? Un adolescente haría espacios en su cabeza, buscando opciones dónde estaría el objeto que perdió, acecharía, no sé, debajo del sillón, buscaría en la cocina, también en algún momento le preguntaría a la mamá, le preguntaría al mismo niño, ¿me explico? O sea, buscaría más opciones dónde encontrar el objeto perdido. Exacto, primero se imaginaría dónde podría estar, por ejemplo, si se le perdió un vaso, tal vez se imaginaría dónde podría estar un vaso. Podría estar tal vez en la cocina, porque en la cocina tomamos agua y ahí está. Podría estar en mi cuarto, porque tal vez lo lleve a mi cuarto. Podría haberlo dejado en la escuela, porque lo lleve el otro día a la escuela para tomar agua en la escuela. Y buscaría posteriormente en esos lugares, tal vez, ya si no está ahí, tal vez podría preguntarle a la mamá, y si la mamá le dice, buscaría el lugar, o se imaginaría otros sitios, ¿no? Y pues básicamente, ya que nuestra alumna ha aprendido sobre las operaciones formales, puedo concluir esta exposición. Bueno, a mí me tocó el tema de la estructura de las operaciones formales. Este tema lo que nos viene diciendo es que Piaget lo que decía era que no solamente se fija o no solamente se caracteriza por las estructuras descriptivo-verbales, sino también por las lógico-matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que las descriptivo-verbales normalmente se conocían anteriormente como aquellas que solamente se fijan en describir o repetir verbalmente todo aquello que se ve o que se percibe, más que nada. Por ejemplo, una almohada es suave, una silla es un poco dura, la mesa es sólida, cosas de ese tipo. El niño lo que hacía era describir y decir qué es lo que, o sea, ver las cosas que ve, describirlas realmente. En cambio, con las estructuras lógico-matemáticas, lo que pasa es que empieza a crear hipótesis y a pensar de forma lógica. ¿Qué quiere decir esto? De que el niño empieza a tener una idea más amplia de aquellas cosas que observa o de que piensa. Pues ya no se queda solamente como que lo que ve es real, completamente real, porque es físico, lo puede tocar, puede percibirlo,
netamente, sino que cosas como lo que vienen siendo los valores, que hasta cierto punto no tienen una forma exactamente física, pero sí ya sabe qué son, que por ejemplo está lo del amor, la libertad, la justicia, son cosas que no puede como tal tocar, pero ya las empieza a conocer y ya las empieza a ver como de, ah, no, el amor es esto de que yo amo a mis papás, yo tengo esa sensación de que yo los amo a ellos, es algo abstracto, algo que no puede percibir como tal físicamente, pero sí lo siente dentro de sí y pues de forma lógica empieza a crear como que estos espacios en los que puede decir, no, es que esto va más para este lado que para lo que comúnmente podría ser para él, de que a veces hace las cosas por impulso, él no, y empieza a tener ese pensamiento un poquito más lógico de que, no, o sea, si hago esto, puede pasar esto, o sea, también empieza a ver esa perspectiva de que crea lo que vienen siendo las causas y los efectos. Si yo hago esto, puede pasar esto. De hecho, Piaget trataba de realizar este análisis en dos niveles. El primer nivel era tratar de delinear las propiedades de lo que viene siendo el pensamiento lógico-matemático y del pensamiento interproposicional. ¿Qué diferencia hay entre ambas cosas? Pues bien, el lógico matemático lo que buscaba más que nada es organizar, clasificar, comparar y poder entender las relaciones entre los objetos o las ideas que puedan haber para poder resolver sus problemas. En cambio, el pensamiento interposicional lo único que hacía era prácticamente conectar estas ideas de que, ok, esto puede quedar con esto es así con esto va con esto y así. No, no es exactamente como que fuera algo más, sino que es como tratar de hacer las conexiones para poder llegar a conclusiones que son lógicas. Si bien pueden estar correlacionadas, son diferentes, porque cada una lleva un proceso diferente. Y ya de ahí trató de especificar las determinadas subestructuras que proceden de la estructura del conjunto general, o sea, de lo que viene siendo la más grande, que viene hasta cierto punto de la lógico-matemática, es lo que buscaba era como de poder especificar qué hacía cada cosa. Por ejemplo, en los llamados esquemas operacionales, cada uno está especializado en algún concepto, alguna cosa que tiene que hacer específicamente para el niño. Está, por ejemplo, el pensamiento hipotético deductivo, el cual lo que crea es esas hipótesis o esas consecuencias, por así decirlo, y tratar de probarlas lógicamente, que tengan un sentido, que no sé, como digo, puede ser el hecho de que el niño empiece, no sé, a aprender a manejar y él en lo que va manejando se da cuenta de que hay un perro enfrente. Y el momento en el que hay un perro enfrente, pues sí le da como que ese de que, o sea, si el perro no avanza lo suficientemente rápido, puede que haya una posibilidad de que él choque con el perro. Ya viene siendo algo lógico, porque él ya ve como que, ok, si nos estamos acercando y el perro no se mueve, entonces puede que yo choque. Entonces hay esa cuestión de que, pues, ajá, lo prueba, o si no, de que hay otro que puede ser, por ejemplo, de que si cambia la luz en un experimento, la planta podría crecer más rápido. Y es ahí donde él, al crear esa hipótesis, tratará de llevarla a cabo para ver si realmente funciona o si es solamente algo muy X. De ahí otros pensamientos, pues la combinación de ambos, del proposicional y del interproposicional, que es la correlación de estos, y el otro que es la razonación de poder usar enunciados, que de hecho esto ya lo van a explicar más adelante, pues tampoco es mi momento para hablarlo. Otro Yo les hablaré sobre las operaciones interproposicionales como reticulado, daré una introducción al tema para que posteriormente mi compañero Eunice realice una actividad para el mejor entendimiento de esta. Las operaciones interproposicionales como reticulado son el atributo esencial del pensamiento formal. Este está orientado principalmente hacia lo posible y lo que llegamos a considerar hipotético.
Esta manifestación está orientada principalmente hacia la tendencia del adolescente para explorar todas las posibilidades, sometiendo las problemáticas de una variable hacia un análisis combinatorio. Esta trama de posibilidades hipotéticas generadas por las operaciones combinacionales que recién adquirimos van a constituir nuestro reticulado. Dado que este ámbito ya no va a ser intraproposicional, sino interproposicional, debemos de cambiar los simbolismos, reemplazando los símbolos de clase de A compuesta, B compuesta, por los símbolos proposicionales, que en este caso son P y Q, y P negando y Q negando. También debemos de reemplazar los símbolos de multiplicación y adición de clase, que anteriormente representábamos con el símbolo de multiplicación y de suma, por conjunción y disyunción proposicional. La conjunción la representaremos con un símbolo de punto y su significado será y la disyunción la representaremos con una B y su significado será O. Es decir, que la expresión P conjunción Q es el equivalente a la clase AXB. A diferencia de un niño de 7 a 11 años, nuestro adolescente ya posee una técnica para generar todas las combinaciones posibles ante una problemática. Considerando de ejemplo las anteriores 4 asociaciones básicas, AXB conjunta, A conjunta por B, A conjunta por B conjunta, representaremos estas 4 únicamente con 4 letras, A, B, C y D. Estas 4 nos permitirán hacer múltiples asociaciones, que serían 16 asociaciones, 16 combinaciones diferentes, y esto sería lo que es nuestro reticulado. En una explicación más simple, nuestro reticulado al final es todas las posibilidades que nuestro adolescente llega a sacar de una situación en específica, todas las combinaciones que puede generar en base a una única situación. Bueno, para esta actividad pues les voy a dar 4 ingredientes para hacer combinar. Está el pan, el queso, el jamón y el tocino. ¿Y cuántas combinaciones diferentes de exactamente 2 ingredientes puedes hacer? A ver, hazlo. ¿Cuántas combinaciones? Serían ¿Cuál es el proceso que sigues para hacer las combinaciones? Para que tú digas cuántas combinaciones puedes tener en total. una multiplicación, ¿no? ¿Cómo? Ajá, multiplico el número de ingredientes por el mismo número de ingredientes, ¿no? Y así llevo el resultado. ¿Es el mismo que tú harías? Creo que no, porque para hacer unas combinaciones son diferentes. No son diferentes tipos, por las fórmulas, ¿no? Bueno, en este momento, pues como son poquitos, yo creo que nomás los haría así. Bueno, primero que nada, ¿qué se puede combinar con el pan, no? El pan con el queso sería el pan con jamón sería 2, pan con tocino 3. El queso con el jamón también cuenta, 4. El queso con el tocino 5. ¿Qué más? Creo que bueno, en un niño de la etapa de las operaciones concretas, pues lo que haría él prácticamente es hacerlo como pan con queso, jamón con tocino, queso con tocino. Pero como lo está haciendo así revuelto prácticamente, va a haber un momento en el que o repite la misma combinación que dijo anteriormente, o se va a confundir o se pierde. En cambio, un adolescente o un adulto en un pensamiento formal, pues haría lo siguiente, lo que hiciste, que es de que primero lo que va a hacer es empezar con el pan, y empieza con el pan y nada más añade los que quedan, que es queso, jamón y tocino. Una vez que termina con el pan, lo descarta y continúa con el queso, y continúa con los que sobran, que es el jamón y el tocino. Luego, ¿qué queda? Pues simplemente queda el jamón y el tocino, y eso da 6 combinaciones. El día de hoy les estaré presentando lo que son las operaciones interproposicionales como grupo. Piaget mencionaba que los adolescentes, al tratar de resolver un problema,
crean una estructura mental el cual se le puede decir como grupo de 4 o INRC, que básicamente la I es de identidad, que es la acción principal, que no cambia, no tiene ninguna modificación. La N, que básicamente es la negación a la idea principal. Lo recíproco busca lo que es un equilibrio o una compensación sin negar la acción original. Y por último, lo correlativo es básicamente negar cualquier compensación de lo que es lo recíproco. Ahora, entendiendo un poco más sobre qué es lo que hace cada sigla, podríamos decir que detrás del grupo de 4 o del grupo INRC hay un patrón o dos mundos detrás de esto, el cual es el mundo físico y el mundo lógico. Para ambos mundos se utiliza la misma fórmula, sin embargo se usan independientemente. Podríamos decir que para el mundo lógico siempre busca lo que son los pensamientos, las ideas u operaciones mentales abstractas, donde no hay un contacto como tal físico o no se manipula algún objeto. Podríamos decir que en el mundo lógico, para aplicar esa fórmula, es identidad. Para la primera acción podríamos tomar como por ejemplo si hay lluvia o hay viento. Entonces podríamos decir que P sería hay lluvia, está la disyunción y está Q, que sería la otra acción, que en este caso sería viento. Entonces podemos decir que en identidad sería hay lluvia o hay viento. Por otra parte, la negación básicamente es negar lo que es la identidad. Podríamos decir que de ser de hay lluvia o hay viento, pasa a ser no hay lluvia y no hay viento. Niega todo lo que es la identidad. En cambio, lo recíproco busca hacer una compensación. Se sigue negando, pero no se niega del todo. Por ejemplo, podríamos decir que o hay lluvia, o no hay lluvia, o no hay viento. O siempre ofrece una de las dos partes, pero no niega las dos como tal. Y lo recíproco básicamente niega esta compensación, que si lo ponemos en la fórmula, básicamente dice hay lluvia y hay viento, porque está negando lo que es lo recíproco, la compensación. Para Piaget menciona que los niños solo dominan una reversibilidad y los adolescentes dominan las dos. Ahora, ¿por qué menciona esto? Básicamente la reversibilidad se divide en dos, que es la simple y la compleja. La simple es la negación y la compleja es lo recíproco. Por ejemplo, podríamos decir un ejemplo muy básico como lo es una balanza. Si en una balanza decimos que el niño, en este caso usando la reversibilidad simple, pone un objeto pesado, va a ver que la balanza se va a inclinar solamente hacia un lado. Y como entiende el niño el resolver esto, pues básicamente es volviendo a quitar el peso que se había agregado. Básicamente es una acción tan simple que el niño lo hace gracias a las operaciones concretas. Ahora, el adolescente usa la manera compleja. En vez de solo ver el poner o quitar, puede ver lo recíproco, que es la compensación. Entonces, si ve que de un lado puso un objeto pesado y la balanza se inclinó, podríamos ver que el adolescente va a poner otro objeto del mismo peso al otro lado para poder equilibrar lo que es la balanza. Esto a su vez da una formación bastante importante, porque al tener estas dos opciones juntas da a que el adolescente pueda comprender de una manera más sistémica, más sistematizada,
y que pueda abrirse a pensamientos más lógicos, más formales y sobre todo más complejos. Ahora, Piaget menciona que existe lo que es la gran unificación. Para Piaget, tanto lo que pasa en el mundo físico como en el mundo lógico son iguales. Se dice que son o forma parte de un isomorfismo, el cual es básicamente lo mismo, es lo que significa como tal, y crea un sistema unificado donde mayormente se está usando lo que es la negación y lo recíproco en ambas o en ambos mundos. Esto básicamente menciona que el adolescente, al momento de agregar o de tener estos pensamientos en un solo sistema, ya no ve lo que es el mundo físico y el mundo lógico, sino lo ve en un solo mundo. Aplicar lo mismo en lo que es la misma situación, o también podríamos decir que aplica lo recíproco en ambos mundos. Por ejemplo, en el mundo lógico podríamos decir que tu argumento fuerte a favor se compensa con mi argumento en contra. Entonces, esta misma estructura de P, que es tu argumento fuerte, se compensa, que es R, con mi argumento en contra, que es Q. En negativo, podríamos aplicar esta misma fórmula, pero en el mundo físico. Por ejemplo, el calor, que es P, de la ducha se compensa, que es R, abriendo la llave fría, que es Q, en negación. Podríamos ver cómo esa estructura la puede aplicar para muchas situaciones, siempre aplicando la misma regla de la compensación. Ahora, unas fórmulas que se habían visto anteriormente que en el mundo, solo se ve en el mundo físico, es la combinación de poderes. Básicamente en el texto menciona que hay dos fórmulas, la cual es negación y recíproco, da igual a lo que es lo correlativo. Por ejemplo, si lo pasamos a un ejemplo o a una frase, sería la negación sería no comer, y lo recíproco siempre es buscar no comer una de las dos cosas. Por ejemplo, no comer pizza o no comer hamburguesa. Esto da a lo que es lo correlativo. Lo correlativo, como ya habíamos mencionado, busca precisamente negar a la compensación de ambas partes. Entonces pasaría a ser de que hoy como pizza y hoy como hamburguesa. Ahora, la otra fórmula, como se ve aquí, es negación y negación da identidad. Por ejemplo, decir no es cierto que no voy a ir a la fiesta es lo mismo que dijéramos que sí vamos a ir a la fiesta, porque estás negando un hecho ya negado. Ahora, en las acciones podemos ver que está la acción P y la acción Q. La acción P básicamente es la identidad. Como ya habíamos mencionado, es la idea original y no se cambia. La negación, por otra parte, va a negar lo que es el sentido de identidad. Lo recíproco va a buscar una compensación, que en este caso pues sería la Q. Y ahora, lo que es lo correlativo va a negar lo que es lo recíproco. Ya sabiendo todo esto, podemos entender todo lo que es el mundo detrás del grupo de INRC, tanto el mundo físico como el mundo lógico, y lo que es la gran unificación. Para finalizar esta parte, ¿qué son los esquemas operacionales formales? Los esquemas operacionales formales se tratan de las conquistas cognitivas del adolescente. Estas pueden categorizarse de lo que va de lo general hacia lo específico. Estos esquemas deben su existencia a la evolución de la estructura general del reticulado y el grupo, y también son empleados como herramientas para la solución de problemas en particular. Podemos explicarlo de esta manera.
Antes, cuando éramos niños, solo podíamos pensar en lo que veíamos directamente. Ahora que el adolescente está en esta etapa, este puede imaginar, hacer planes, predecir lo que podría llegar a pasar y probar ideas en su cabeza sin la necesidad de verlas. ¿Qué nos permite hacer estos esquemas? Nos permiten pensar en lo posible y no únicamente en lo que podemos ver. Nos permite probar ideas en nuestra cabeza, buscar soluciones a posibles problemas, entender ideas abstractas de igual manera. Un pequeño ejemplo que podemos usar en este momento: cuando alguien quiere aprender a usar bicicletas sin rueditas, un niño podría llegar a pensar que si se cae es algo que no está dentro de sus posibilidades y que simplemente no puede. Un adolescente podría llegar a pensar que si pedalea más rápido, tal vez se equilibre. Si empieza desde un lugar bajo, quizás sea más fácil, y si alguien le ayuda a sostenerse, probablemente lo pueda utilizar de práctica antes de lanzarse de lleno a montar bicicleta. En conclusión, los esquemas operacionales formales son formas de pensar que nos permiten imaginar, probar ideas, planear y buscar soluciones posibles de una manera más inteligente. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco sobre las consecuencias para el comportamiento del adolescente. Bueno, el pensamiento en la adolescencia. Más que nada, pues el adolescente no vive solo en el presente como el niño. Sabemos que los niños viven más en el juego, en el presente, ¿no? El adolescente ya ve más al futuro. O sea, piensa en qué va a ser de grande, cosas que no han pasado pero que quiere pasar. O sea, ya no vive tanto en el presente, sino va más, o sea, ve más al futuro. Extiende su mundo a lo hipotético, lo futuro y pues lo espacialmente remoto, que es pues, lo mismo. Comienza a asumir roles adultos. Generalmente en la adolescencia los padres les aplican a los niños roles que tienen que ver en la casa, o incluso en la escuela les dan a hacer trabajos más pues laboriosos ¿no? Desarrolla ideas personales y reflexiona sobre sí mismo y su papel social, que es lo que les había platicado hace ratito, que es sobre que ven mucho en el futuro de qué es lo que quieren ser, a qué se van a dedicar, cosas que quieren vivir, cosas que quieren hacer, pero ya más en el futuro, ya no tanto en el presente. O sea, no ven como su presente el estoy haciendo algo en ese momento, sino el qué voy a hacer, qué voy a hacer en el futuro, qué cosas puedo hacer, viajar. Generalmente tienen esa idea del dinero o más allá, ¿no? Igual aparece el pensamiento formal, que es este pensamiento que cree Piaget, que es ya ven las cosas más como formales, ya ven las actividades más con lógica, como que desarrollan este pensamiento de lógica más formal y pues estructuran las cosas de una manera más pues formal, o sea, el egocentrismo adolescente igual es un factor muy importante, ya que se llama nuevo egocentrismo, que es un alto nivel que se tiene. No, como tal no es egoísmo, sino que el adolescente se ve a sí mismo como que las cosas que hace únicamente es eso, y que las cosas que hace lo ven todos, absolutamente todos los demás lo ven, y para él es de que, bueno, tiene relevancia lo que estoy haciendo. Y ese egocentrismo es de que si yo hago algo, todos los demás me lo van a, no como a reprochar, sino a reconocer, ¿no? Que está haciendo algo importante. Es probable que el egocentrismo aumente cada vez que el niño comienza a enfrentarse a un campo de funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, si un niño pues puede sacar 10 en matemáticas en primaria, pero una vez que pasan a la secundaria, pues es como si saca un 9 en secundaria en alguna materia difícil, el adolescente se va a sentir reconocido más que nada igual por sus padres, porque sabemos que los padres igual tienen la actitud de festejarle a los niños que saquen buenas calificaciones y todo eso, y pues el niño crece ese egocentrismo y así va sucediendo pues más adelante. Entra lo que es el idealismo genuino, que es igual la idea que se tiene de que ellos son todo. Los adolescentes se creen como que ellos son el centro de su mundo, y sí, es cierto, pero lo ven como yo soy el centro y el mundo gira alrededor de mí, cuando sabemos que pues cada quien tiene una perspectiva distinta.
El adolescente pasa por una fase en la cual atribuye un poder limitado a sus propios pensamientos, de modo que en un futuro glorioso o de transformar el mundo por medio de las ideas pareciera ser solo fantasía, sino una acción efectiva que modifica el mundo empírico. Es la idea que les había comentado de que los niños ven, bueno, los adolescentes ven su mundo como su centro y que todo gira en torno a ellos, de que yo hago las cosas generalmente lo hacen para buscar un reconocimiento o para mostrarse ante la sociedad de una manera en la cual se lo puedan reconocer, de la cual se encuentre satisfecho y ya. El punto que me toca a mí es la percepción, y aquí les voy a dar un pequeño concepto de qué es o cómo lo definía Piaget. Piaget en sí definía que la percepción es un tipo de particular actuar, o sea, de que podíamos actuar en base a un proceso adaptativo que solo puede comprenderse en relación de las clases, tanto de los actos y los procesos, que se llamaba inteligencia. O sea, básicamente él lo que decía era de que podíamos realizar algunas cosas y las podíamos sentir, las podíamos atrapar en base a nuestros sentidos, ya sea la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. O sea, son cosas que podemos sentir, que son externas y que vienen hacia nosotros. Así que eso es lo que básicamente decía Piaget. ¿Qué otra cosa podemos ver en esto? Es que el principal conjunto de investigaciones que realizó Piaget se encuentra en una serie de archivos o de artículos que se llamaban archives o archivos en inglés, la cual se titulaba Recherche sur le développement de perception. Sí, suena que es francés, todo eso. Pues sí, también lo realizó de forma de francés. Así que él lo que prácticamente quería, o lo que prácticamente decía después de, dentro de estas investigaciones que hizo, que dato curioso, lo que les dije significa literalmente compilación de investigaciones de percepción, así es como lo llamó. Bueno, él como tal le decía que los conceptos teóricos del trabajo de Piaget podían dividirse en dos partes, que es en su teoría de la percepción y su teoría relativa a la percepción. La diferencia en cada una es que en su teoría de la percepción, él lo que prácticamente establecía era un modelo preciso, probabilístico y relativo a la forma en la que funciona el aparato perceptual cuando se fija en elementos estímulo. O sea que se basaba mucho a algo muy centrado científicamente. Lo que él buscaba era esta cuestión de que de que fuera muy científico, que se pudiera medir, que se pudiera ver cómo reaccionaban las personas. Prácticamente en eso se basa su teoría de la percepción. ¿Y qué pasa con la otra? La otra teoría relativa a la percepción prácticamente se basaba en un concepto general que le dio de lo que es la percepción y cómo se va desarrollando esto. Adelante, mis compañeras van a terminar presentando cómo se trata o cómo se lleva a cabo cada una de las teorías. Yo voy a exponer la teoría de la percepción de Piaget, que contiene el error elemental 1 y el error elemental 2. El error elemental 1 tiene los conceptos de el modelo del encuentro y la variación de la magnitud. Bueno, el modelo del encuentro es la descripción teórica de lo que sucede cuando el sistema visual se centra o se fija en un estímulo visual simple, que usamos de referencia una línea recta. Esta percepción es un proceso de desarrollo que tiene lugar en un periodo muy breve, dividido en microintervalos. Un microintervalo es un periodo corto de tiempo en donde de manera gradual se forma un perceptor plenamente. Luego, el acto perceptor durante este intervalo es un conjunto de encuentros entre algunos de los elementos del sistema visual, o sea, todo lo que contiene el ojo, lo óptico, y de los elementos del estímulo. Esto pues es de la línea. El encuentro es algo semejante a un pequeño movimiento del ojo que cruza un punto de la línea de estímulo.
Cuando el ojo cruza un punto de la línea del estímulo se da ese cruzamiento. Se encuentra con la línea que me encuentra. Tiene 2 muestreos. Durante el microintervalo inicial no se encontrarán todos los elementos que pueden encontrarse en la línea, sino solo una fracción determinada de los mismos. O sea que en el primer muestreo lo que hace es tomar elementos aleatorios de la línea o del estímulo, y pues el segundo muestreo es solo de la totalidad de los elementos restantes. O sea que en el primer muestreo se toman elementos que ya no se van a encontrar en el segundo muestreo porque ya están como de que ya no están disponibles, están tachados, ya no existen, y van a tomar los que quedan restantes. Lo que nos trae al supuesto de que el porcentaje extraído como muestra del conjunto restante es igual al extraído la primera vez. Esto quiere decir que se toma un porcentaje definido todas las veces que sea necesario. O sea, en este ejemplo vamos a usar un 50%. Tenemos la palabra inteligencia, que es una palabra compuesta de 12 letras. O sea, que el 12 es el 100%. Inicia con 12, en el primer instante son 12, el 100%, y se busca sacar el 50%. Entonces vamos a poner el punto 5. El punto 5 se va a multiplicar por los elementos restantes. Punto 5 por 12 es igual a 6. Entonces eso quiere decir que el niño ve 6 letras. Y luego en el segundo instante vamos a restar los elementos restantes del primer instante con los elementos encontrados, igual al primer instante, que es 12 menos 6, es igual a 6. Pero eso no quiere decir que el niño vea 6 letras, porque para establecer la teoría se considera que los encuentros son la materia, la sustancia y los perceptos, y se considera que el número de encuentros mismos es una función de 2 cosas, una función de tiempo, o sea, que en cada microintervalo de tiempo se van sumando encuentros a los que ya había previamente, o sea, que tienen que sumarse, no tienen que ir restándose los elementos. Entonces lo que se va a hacer es sumar el acumulado total con los elementos encontrados, o sea, 6 más 3 es igual a 9, el niño ve ahora 9 letras. Y en el tercer instante vamos a hacer lo mismo que en el segundo, se van a restar los elementos restantes y los elementos encontrados del segundo instante. 6 menos 3 es igual a 3. Seguimos en el 50%, entonces 0.5 por 3 es igual a 1.5. Se suma el acumulado total con los elementos restantes y da 10.5, pero como nadie puede ver 10.5 letras, ¿verdad? Se tiene que redondear a 10 o a 11 letras. Es lo que le digo, este modelo del encuentro. Entonces, todo un campo perceptual particular y respecto a un tiempo de exposición dado, una línea en la que la percepción está fijada alcanza más encuentros que otra línea percibida de la periferia de la visión. Es tan fácil como que te pongan un ejemplo de 2 líneas y te vas a centrar más en vas a ver más la que está más centrada y esta va a recibir más muestreo que la que está al lado, o sea, en la periferia de la visión. Luego vamos con la variación de la magnitud. Una línea recta crece en longitud subjetiva durante su microdesarrollo temporal, o sea, entre más encuentros, más longitud. El ejemplo es línea vista a poco tiempo más corta que una línea igual vista con plena exposición, y una línea cercana al punto de fijación es más larga que una línea alejada. Esto es el error elemental 1. El error elemental 2 se da cuando tú percibes la línea A la línea más larga que es la línea A, más sobreestimada que la línea B. Aquí, intencionalmente, una línea es más larga que otra. Esta es la A y esta es la B. Cuando es más sobreestimada, es que ves exageradamente más grande una línea, la línea A, que la otra, porque, por ejemplo, la línea B puede medir 5 centímetros y la línea A puede medir 11, pero tú al ver la línea como de 13-15 centímetros, la estás sobreestimando. O sea, el error elemental 2 es la sobreestimación relativa de la más larga de las 2 líneas, que no podría atribuirse a la operación del primer error elemental. Y aquí entran los acoplamientos, que igual que los encuentros, pues en la teoría, Piaget no les dio como un concepto como tal, pero que puede ser uno de 2 procesos llamados interpretaciones temporales y espaciales. Aún así, los acoplamientos son como ese esfuerzo activo del cerebro para comparar y relacionar 2 puntos de 2 líneas. Ok, los acoplamientos de la interpretación espacial en realidad es el movimiento de la mirada así rápidamente de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto A, hacia viceversa. En la interpretación temporal es el encuentro simultáneo de 2 elementos encontrables.
un encuentro de un elemento de una línea A o del punto A una línea B, y así simultáneamente. Luego de esos acoplamientos también vienen los acoplamientos completos e incompletos, que se dividen igual en la interpretación espacial y la interpretación temporal. En los completos, cada uno de los puntos encontrables de una línea está relacionado con cada uno, o sea que cada punto encontrado de la línea A se relaciona con un punto encontrado de la línea B. Es una comparación más completa. El de los incompletos, pues no todos los puntos encontrados, el número de relaciones visuales realizadas es menor que ese total. Y luego la interpretación temporal, eso se trata de densidad. Cuando la densidad de dos encuentros es igual en ambas líneas, pues se registra una información proporcional a la densidad real, real, y los incompletos es una densidad desigual. Ok, ¿de qué funciona el hecho de que el acoplamiento sea incompleto y cómo se relaciona con el error elemental 2? Se considera que el acoplamiento es incompleto. Incompleto es una función compleja de tiempo de exposición. O sea que en periodos como cortos y prolongados de tiempo se cree que se tienen acoplamientos bastante completos, pero en un periodo intermedio se cree que son incompletos y la probabilidad del acoplamiento incompleto aumenta con la diferencia de longitud entre las líneas sin importar el tiempo de exposición. Eso es más de... ¿Cuál de las dos líneas es relativamente sobreestimada a consecuencia del factor de la diferencia de la longitud? Pues de aquí ya vienen más se juntan los dos errores elementales. El hecho de que el acoplamiento sea incompleto debe tener el efecto de aumentar la diferencia subjetiva relativa de la línea más larga, y así se da lugar al segundo error elemental. El encuentro es el primer error elemental y el acoplamiento es el segundo error elemental. El encuentro es un agente de separación, o sea, es un foco. Al enfocarte en algo, acumulas tanto registro que tu mente, o sea, que tu mente lo exagera y lo hace parecer más grande. Y pues los encuentros son una cosa, lo que dije del error 1 y la falta de suficientes complementos que conduce al error elemental 2. Y ya unos aspectos importantes del modelo, para finalizar, es que Piaget quería probar que la ley de Weber y Fechner puede deducirse al modelo del puente de acoplamiento y quiso también extender el modelo con el fin de incorporar situaciones perceptuales más complejas, incluso supone las soluciones geométricas clásicas. Aquí quería meter su teoría, su modelo, en las matemáticas y en lo óptico. Y pues usó una fórmula matemática avanzada que se llamaba ley de centraciones relativas, pues para probar que esta teoría de encuentros y acoplamientos podría predecir con números por qué y cómo vemos las ilusiones ópticas. ¿Cuál es la diferencia entre el error 1 y el error 2? El error elemental 1, en él lo que pasa es que tú ves una línea más grande que la otra, y en el error elemental 2 ves una línea más larga que la otra. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la teoría de la percepción según Piaget. Bueno, tenemos la teoría acerca de la percepción. Piaget nos dice que la percepción no es lo mismo que la inteligencia, porque la percepción es lo primero que tenemos a la mano, lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos sentir, mientras que la inteligencia es razonar y pensar acerca del objeto que tenemos frente a nosotros, o usar lo que percibimos. O sea, sabemos que lo primero que vemos o sentimos lo podemos usar para algo. O sea, un ejemplo de esto es esta tapa. O sea, un ejemplo es esta tapa. O sea, un niño pequeño la percibe, o nosotros la percibimos nada más y sabemos que está aquí, que es rígida y que es azul, pero realmente no podemos decir, bueno, no sé, o sea, cuando somos pequeños no decimos, ay, pues esto sirve para tapar el garrafón. No, o sea, ya entra nuestra inteligencia que llega después, que sabemos que este objeto rígido y azul sirve para tapar algo, porque bueno, es una tapa y sirve para tapar el garrafón de agua. Después tenemos a la inteligencia y la percepción. Dentro de esta nos dice que la percepción aparece primero en el desarrollo. En esta
pues es el conocimiento directo de los objetos que están frente a nosotros. O sea, vuelvo a mencionar la tapa. Nos dice que, por ejemplo, un bebé ve una pelota roja. Esta pelota roja, pues la ve y puede jugar con ella, pero no sabe realmente qué otro motivo tiene. Después entra la inteligencia, donde sabe que esta pelota roja sirve para otras cosas, como por ejemplo puede rodar la pelota o puede lanzar la pelota. Entonces aquí ya entran otros factores. Nos dice que también Piaget nos menciona que pues no debemos confundir entre percepción del espacio o percepción de la persona, porque estas no solo implica pues la percepción como tal. Como vuelvo a mencionar, la percepción es algo más cercano a lo que podemos ver y palpar, pero no sabemos para qué sirve realmente. O sea, esto implica procesos mentales más complejos. O sea, esto es lo que percibimos, pero dentro de la percepción del espacio sabemos que está ahí, que tiene una forma, que tiene un porqué. No solamente algo que tocamos y sabemos que es rígido, no, o sea, va más allá. Después tenemos al alcance restringido de la percepción. O sea, Piaget nos dice que la percepción tiene ciertas limitaciones. O sea, la percepción es útil, pero no llega a ser un razonamiento como tal. O sea, por ejemplo, un niño dice, esta pelota es más grande que otra. Entonces, pues sabe que está usando su inteligencia, no solamente su percepción, ya que sabe que la pelota, cierta pelota es más grande que otra. Por ejemplo, una pelota de béisbol y una pelota de fútbol no es lo mismo, una es más pequeña que otra. O sea, la pelota de béisbol es como de este tamaño y la de fútbol es más como de este tamaño. O sea, no son lo mismo, o sea, son pelotas pero no son del mismo tamaño. O sea, la percepción solo es el conocimiento más directo posible que tenemos de lo que estamos viendo y tocando. Después tenemos a la percepción de la inteligencia. Piaget decía que la percepción está subordinada a la inteligencia, tanto en el desarrollo como dentro de su estructura. Bueno, Piaget nos menciona pues dos cosas, ¿no? Que son el desarrollo y la estructura. Dentro del desarrollo, pues nace en la inteligencia sensoriomotora del menor. Nos dice que, por ejemplo, o sea, un bebé de 6 meses tiene un sonajero. Este sonajero pues lo usa y suena y lo divierte, pero pues nada más eso, o sea, no piensa más allá. Cuando crece y logra tener procesos mentales mayores, se da cuenta que este sonajero no solamente es que exista porque existe ya y que suene porque suene ya, sino que dentro de este juguete pues hay una bolita más pequeña que cuando retumbe las paredes del sonajero hace que suene. Entonces sabe que hay un porqué, hay una razón, hay algo más allá de que solamente suene. Después tenemos a la estructura. En la estructura tenemos que la percepción es irreversible y reversible. La percepción es semirreversible y reversible, perdón. La semirreversible es lo que ve al momento, pero no puede corregir. Y la reversible es pensar, deducir y regresar atrás mentalmente. O sea, un ejemplo es que dentro de un vaso de agua, bueno, este no tiene agua, pero bueno, dentro de un vaso de agua hay solamente uno. Y dentro del vaso de agua se ve distorsionado, se ve como si el lápiz estuviera roto o si estuviera doblado, y esto es lo que va a ver el menor. Entonces va a decir, bueno, pues eso yo ya no lo puedo corregir, se va a quedar roto porque pues lo roto ya no se puede corregir. Pero ya en lo reversible, el menor sabe que al sacar el lápiz va a regresar a su estado normal, original, que ya no va a estar roto, que ya no va a tener nada, o sea, va a quedar igual, así intacto. No va a tener absolutamente pues nada, ¿no? Y pues ahí ya está usando su reversibilidad intelectual. Después tenemos la isomorfía parcial entre percepción e inteligencia. Aunque Piaget dice que estas pues son diferentes, también decía que son
pues percibidas estructurales, o sea, son una percepción estructural, perdón, entre percepción e inteligencia, o sea, él los llamaba isomorfismos parciales. Por ejemplo, o sea, cuando un niño percibe que un objeto sigue siendo igual, ya sea que esté cerca o esté lejos, o sea, por ejemplo, tengo el ejemplo de este limón, ¿no? Si uno lo ve desde cerca, lo ve como un objeto grande, pero si yo lo alejo, se ve más pequeño. Pero el menor ya debería de entender, o pues después de este proceso, que aunque lo acerque o lo aleje, el limón sigue siendo del mismo tamaño y no cambia. Eso es lo mismo, por ejemplo, con la tapa del inicio. Si la acerco, es más grande, pero si yo la alejo, se vuelve algo más pequeño, pero es simplemente algo de percepción. Después, pues también tenemos las colecciones figurales. Estas son como una prueba que hicimos, que es la prueba Monterrey. En esta, pues el menor clasifica entre figuras, colores, o como él lo tome mejor, que podría poner todos los círculos en un lado, ya sean azules, verdes, amarillos, rojos, pero todos los círculos, o simplemente puede clasificarlos de diferente manera: triángulos amarillos, triángulos azules y triángulos rojos. O sea, siguen siendo una clasificación de tamaño o de colores, pero son una clasificación que el menor hace. O sea, en otras palabras, Piaget menciona que la percepción es como un borrador de la inteligencia. Después tenemos el desarrollo de la percepción. Bueno, este es el último y nos dice que el desarrollo perceptual es más continuo y cuantitativo, mientras que la inteligencia avanza por etapas, y Piaget nos menciona dos fases importantes, que son la percepción primaria y la actividad perceptual. La percepción primaria es la más básica que tenemos, o sea, un niño cae fácil en ilusiones ópticas. Por ejemplo, dos líneas parecen diferentes, aunque realmente son iguales o del mismo tamaño. Aquí tengo el ejemplo. Pues estas líneas son iguales, la única diferencia es que las flechas que indican dirección están en direcciones opuestas. Estas están hacia afuera, mientras que las de arriba están hacia adentro. En este caso se podría percibir que esta es más grande y que esta es más pequeña, cuando realmente las líneas son iguales. Y después tenemos la actividad perceptual, que es cuando el menor ya es más grande y forma pues más actividades para percibir las cosas, o sea, que implica comparar, explorar, anticipar y reconocer, que esto es ya cuando el menor pues observa mejor esta ilusión óptica y dice, ay, pero sí, pues son iguales, ¿no? O sea, ninguna es más grande que la otra, y se da cuenta que es un truco visual. Pero también el menor puede llegar a retroceder y decir, chispas, pero creo que tal vez una sí es más grande que la otra, pero eso es por recuerdos. O sea, dice, sin embargo, también puede confundirse por lo que recuerda o cree ver. Bueno, en conclusión, pues la inteligencia y la percepción pues no es lo mismo. O sea, la percepción es el primer paso que tenemos al conocimiento, a la inteligencia como tal, pero la inteligencia la supera y organiza, o sea, la clasifica. Y la percepción es inmediata, mientras que la inteligencia es más estable, es más completa, o sea, más concreta para nosotros. Y eso es todo, muchas gracias. Pues esta es la otra actividad y la última, que es la cabaña. Imagina que estás dentro de una cabaña e intentas abrir la puerta principal para salir, pero giras la perilla y no se abre, está atascada. ¿Qué harías? ¿Y cómo determinas por qué no se abre? Y yo te doy 3 posibilidades. 1, la cerradura está rota y no se retrae. 2, la madera de la puerta se hinchó por la humedad y está atascada con el marco. Y 3, hay un objeto pesado y bloquea el otro lado de la puerta. Entonces, en esta parte, ¿cómo determinas por qué no se abre? ¿Cómo empezarías? En cada una de las situaciones. ¿Cómo dirías cuál es
la que está pasando realmente, de estas tres posibilidades que te doy. Tu hermano haciendo Ajá. Yo creo que, pues, de la primera de que la cerradura está rota y no se retrae, pues pudiera ser que ves tú que la cerradura está como que el pasador o sea, no se jala, porque aunque le metas la llave no se jala, ¿no? O porque ya ves que hay veces que como que la cerradura se va para un lado, así como que se va para un lado y no abre, ¿no? La segunda, de la madera de la puerta se hinchó por la humedad y está atascada con el marco. Pues, por ejemplo, si llovió un día anterior, pues se mojó. Y hay veces que algunas puertas no están hechas para exteriores y se hinchan por el agua, ¿no? Entonces podría ser una. Pero pues se ve cuando la puerta está hinchada, porque pierde como que su forma. Y que está atascada con el marco, porque pues se ve que está pegada al marco, cuando normalmente pues no está pegada al marco. Hay un objeto pesado y bloquea el otro lado de la puerta. Pues por ejemplo, a veces se podría ver si espías por abajo de la puerta, ¿no? Si hay algo del otro lado, o si la puerta tiene vidrio o algo así que tú puedas ver. O sea, si tú puedes ver, si puedes de ver del otro lado y ves que hay algo, pues es que es obvio que no se abre por eso, ¿no? Creo que ya. Bueno, el de la cerradura que está roto, pues, y no se retrae, si esa es una de las tres posibilidades, pues, si metes la llave y no gira, quiere decir que pues, el mecanismo de la cerradura no está funcionando, ¿no? ¿Cómo puedo determinar que es la cerradura? Porque si bajo la manilla o giro la perilla, sé que no va a hacer se siente que no hace el movimiento, ¿no? Por ejemplo, el de la madera de la puerta que se hinchó por humedad y está atascada con el marco, pues cuando se hincha una puerta por humedad, aparte que se siente, si tocas la madera se siente como que está húmeda, se siente como si estuviera así medio suavecita. ¿Y por qué podría estar, por ejemplo, trabada o atascada en el marco? Porque se nota el roce que tiene con el marco, y si le intentas empujar, o sea, la sensación es diferente, porque a lo mejor, pues si dice que la puerta se hinchó, o sea, a lo mejor es que la perilla sí gira y sientes que el mecanismo sirve, pero no la puedes empujar. Y si hay un objeto pesado, lo mismo, ¿no? Si tú giras la perilla y la empujas, la puerta posiblemente se va a medio tambalear un poco, y así te vas a dar cuenta de que hay un objeto, además porque cuando le intentes empujar, seguramente va a chocar, ¿no? Pues eso prácticamente, porque un niño que está en la etapa de las operaciones concretas podría decir algo como el aquí y el ahora, ¿no? Diría como busco un hacha y rompo la puerta, o solamente le empujo, porque no ve más allá de lo que se puede hacer. En cambio, un adolescente o un adulto ya en las operaciones formales haría prácticamente lo que estabas diciendo. O sea, primero empezaría con las hipótesis. ¿Qué podría ser lo que está pasando? ¿No? ¿La perilla? ¿O es la humedad con la puerta? ¿O es que algo la está atorando? ¿Y cómo empezaría? Sería como la perilla gira, el pestillo se mueve, y si el pestillo está retraído, pues se descarta la primera hipótesis, es decir, la perilla no es la que está haciendo que no se pueda abrir la puerta. Se llega a la segunda hipótesis. Si la madera está hinchada, pues voy a empujar con mi hombro en diferentes puntos a ver cuál es la que permite que se mueva. Si no se mueve, pues ya podemos decir que es la hipótesis 2 de la madera hinchada. Pero si ves que se mueve la puerta a cierta distancia y luego topa con algo y se detiene, entonces es un objeto que obstruye la puerta. Entonces prácticamente es eso de las operaciones formales, es donde ya el adolescente o el adulto ya está viendo más allá de eso. En cambio el niño es como busca una solución en el aquí y ahora. En cambio ya el adolescente o el adulto ya está viendo más allá, como dijiste, de que no me imagino la puerta, la siento, o si la empujo me voy a dar cuenta de que si se atora o no se atora, porque ya estás haciendo hipótesis, estás viendo más allá de lo que te están presentando en ese momento.